Procedamos a resolver el problema número 2, que dice lo siguiente. Un bloque A de masa 22.5 kilogramos descansa sobre un bloque B que se encuentra acoplado a un resorte ideal de constante elástica K. El sistema realiza un movimiento armónico simple vertical sin fricción, registrando un periodo de oscilación de 0.30 segundos. Si se retira cuidadosamente el bloque A, el bloque B continúa oscilando de manera independiente con un nuevo periodo de 0.60 segundos. Aquí hay una inconsistencia física que para aquellos que manejan la teoría ya podrán darse un indicio de la opción de respuesta correcta. Pero aún así decidí conservar el enunciado por razones didácticas. Ya lo vamos a ver más adelante. El ejercicio nos pide que determinemos el valor de la masa B del segundo bloque. Ok, procedamos entonces a la resolución. Nosotros sabemos que la expresión para el periodo de un oscilador armónico es igual a 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de la masa dividida la constante del resorte. Inicialmente, el problema nos indica que el periodo del sistema de los bloques A y B, al cual le podemos denominar periodo inicial, es igual a 0.30 segundos. De modo que el periodo inicial sería igual a 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de la masa del sistema, que en este caso sería masa del bloque A más masa del bloque B. Todo esto dividido entre la constante K del resorte. Elevemos al cuadrado esta expresión por facilidad matemática. Tendríamos entonces que el periodo inicial al cuadrado sería igual a 2pi al cuadrado multiplicado por toda esta expresión de la raíz elevada al cuadrado. Por lo tanto, la raíz se simplifica y tendríamos multiplicando por la suma de las masas entre la constante K del resorte. Acá tenemos una ecuación con dos incógnitas. No conocemos ni la masa de B ni la constante K del resorte. Voy a proceder a despejar la constante K del resorte. Para ello tendríamos que el periodo en este lado de la ecuación pasa a dividir y la constante K que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Tendríamos entonces que la constante K va a ser igual a 2pi entre el periodo. Los dos están elevados al cuadrado, entonces de una sola vez puedo venir y elevar toda esa razón al cuadrado, y esto se queda multiplicando por la suma de las masas. Le vamos a llamar a esta ecuación 1. Para la situación final tenemos que únicamente se queda oscilando el bloque B y que su periodo es igual a 0.60 segundos. Estoy seguro que todos aquellos que se dedicaron a analizar el problema antes de resolverlo se dieron cuenta que esta es una inconsistencia física. De la expresión del periodo, sabemos que existe una dependencia directa de la masa y de la constante K del resorte. A mayor masa, el periodo debería aumentar y a menor masa el periodo debería disminuir. Sin embargo, tenemos que al quitarle el bloque A al sistema, el problema nos está reportando que el periodo aumenta en lugar de disminuir. En ese caso ya tenemos un indicio de cuál es la opción de respuesta correcta, pero vamos a proceder siempre a darle una solución numérica. Y siempre por razones didácticas vamos a hacer todo el desarrollo matemático para de último sustituir datos y obtener una respuesta numérica.
Bien, entonces, periodo en la situación final va a ser el periodo únicamente con la masa B y sería equivalente a 2pi multiplicado por la raíz de la masa del sistema, en este caso sería la masa de B únicamente, pues es el que se queda oscilando entre la constante K del resorte. Y voy a despejar nuevamente la constante K. Para ello, sabemos que existe simetría entre las dos ecuaciones, es exactamente la misma. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo en que vamos a obtener una expresión similar a la primera, pero cuya única diferencia sería la masa del sistema de cada situación. Entonces tendríamos que la constante K sería igual a 2pi dividido entre el periodo, en este caso era el periodo inicial, ahora tendríamos el periodo únicamente debido a la masa B elevado al cuadrado por la masa del sistema, en este caso sería masa de B. Y le vamos a llamar a esta ecuación 2. Al final de cuentas se trata del mismo resorte, ¿cierto? No se hizo ningún cambio en la constante K. Entonces podemos afirmar que K en la situación inicial es igual a K en la situación final cuando el sistema únicamente está oscilando debido a la masa B. Por lo tanto, podemos igualar a la ecuación 1 con la ecuación 2. Y tendríamos que 2pi entre el periodo inicial todo elevado al cuadrado por la masa de A más la masa de B sería igual a 2pi entre el periodo del sistema final todo al cuadrado por la masa B. De acá podemos observar claramente que el factor 2pi cuadrado se simplifica de la ecuación y nos quedaría 1 sobre el periodo inicial al cuadrado por la suma de las masas igual a 1 sobre el periodo final al cuadrado por la masa de B. Como lo que queremos es obtener la masa de B, vamos a desarrollar esta multiplicación y tendríamos masa de A entre el periodo inicial al cuadrado más masa de B entre periodo inicial al cuadrado sería igual a masa de B entre el periodo final al cuadrado. Agrupando la masa de B, tendríamos masa de A entre el periodo inicial al cuadrado sería igual a la masa de B entre el periodo final al cuadrado menos la masa de B entre el periodo inicial al cuadrado. Sacamos factor común masa de B de este lado de la ecuación y nos quedaría masa de B multiplicado por 1 entre el periodo final al cuadrado menos 1 entre el periodo inicial al cuadrado, y esto es igual a la masa de A entre el periodo inicial al cuadrado. Despejando totalmente la masa de B, tendríamos que si esto está multiplicando en este lado de la ecuación, pasaría todo a dividir o lo que es equivalente a multiplicar con el denominador del otro lado de la ecuación. Nos quedaría entonces que la masa de B es igual a masa de A entre esta expresión que pasa a multiplicar con el denominador del otro lado de la ecuación, en este caso es periodo inicial al cuadrado, multiplicado por 1 entre el periodo final al cuadrado menos 1 entre el periodo inicial al cuadrado. Hemos llegado a un punto en el cual podemos empezar a sustituir datos para obtener una respuesta numérica. Sin embargo, considero conveniente que desarrollemos un poco más esta expresión para poder hacer análisis sobre la base de ella. Para no ser excesivamente largo el video, les voy a dejar de tarea que ustedes puedan seguir haciendo el desarrollo algebraico y lleguen a esta expresión. Masa de B es igual a periodo inicial multiplicado por periodo final todo elevado al cuadrado entre el periodo inicial al cuadrado multiplicado por periodo inicial al cuadrado menos periodo final al cuadrado.
Todo esto multiplicado por la masa de A. Y aquí podemos ver algo interesante. Esta resta de acá define algo muy importante y respalda la hipótesis de la inconsistencia física que habíamos mencionado al inicio. El problema nos indica que el periodo final, únicamente con la masa de B oscilando, es mayor que el periodo inicial. En ese caso tendríamos que esta diferencia sería negativa y por lo tanto vamos a obtener una respuesta de masa negativa. Hagamos la sustitución de datos para comprobarlo. Masa de B es igual a periodo inicial, que es igual a 0.3 según los datos del problema, por periodo final, que es igual a 0.6, todo esto está elevado al cuadrado, entre el periodo inicial, 0.3 elevado al cuadrado, por periodo inicial al cuadrado, que es de 0.3, menos el periodo final al cuadrado. Todo esto multiplicado por la masa de A, que era de 22.5 kilogramos. Y esto nos da un valor de menos 30 kilogramos. Y haciendo un pequeño análisis, ¿qué implica esta respuesta? Que para ser consistente con el dato del ejercicio y que el periodo se duplique en lugar de disminuirse, se le debe de quitar masa al sistema. Y en este caso es incluso una cantidad de masa mayor a la disponible en el sistema. Esto definitivamente es una inconsistencia física y por lo tanto tendríamos que la respuesta correcta es la E. No se puede resolver físicamente. Ahora bien, como les comentaba al inicio del ejercicio, he dejado esta redacción únicamente por razones didácticas. Para aquel que tenía la física muy clara, tanto antes de empezar a resolver el ejercicio como en el desarrollo y en la presentación de la respuesta final, no va a tener ningún tipo de problema seleccionando esa opción de respuesta. Y más allá de eso, muchachos, en su trayectoria laboral, en la vida, se van a encontrar con inconsistencias de las cuales ustedes tienen que estar muy seguros y tienen que tener un criterio muy bien definido para poder señalarlas y no tener ningún tipo de problema con elegir cuál es la respuesta correcta, elegir cuál es el camino correcto. Por eso es que he dejado la redacción original. Sin embargo, es notorio que hay un problema de redacción, hay un problema de datos mezclados. Yo creo que hace más lógica que este periodo de oscilación sea el final y este sea el inicial. Y aquí viene otra de las virtudes de poder atacar estos problemas con una perspectiva matemática algebraica. Hemos llegado a una expresión de la masa de B respecto de la masa de A. Entonces, para poder comprobar si efectivamente los datos están mezclados, únicamente bastaría con sustituir nuevamente en esta expresión. No tendrían que desarrollar todo el ejercicio para poder comprobar si efectivamente se trata de una inconsistencia física o tal vez el autor tuvo un pequeño error de redacción. Reemplacemos entonces nuevamente datos, pero ahora asumiendo que el periodo final es el inicial y viceversa. Entonces tendríamos que la masa de B va a ser igual a periodo inicial, pero ya dijimos que lo vamos a tomar como el final, que es de 0.6, multiplicado por el periodo final, que es de 0.3, todo esto lo elevamos al cuadrado, entre periodo inicial al cuadrado, 0.6 al cuadrado, multiplicado por periodo inicial al cuadrado, 0.6 al cuadrado, menos periodo final al cuadrado, 0.3 al cuadrado, todo esto multiplicado por la masa de A, que es de 22.5 kilogramos, y esto da un valor de 7.5 kilogramos. Aquí comprobamos que efectivamente el problema tenía un error de redacción y que la respuesta correcta en realidad es el literal D, 7.5 kilogramos. Repito nuevamente, hemos resuelto el problema con los datos que nos daba el ejercicio a manera nada más de señalar que en muchas situaciones de su vida y en su trayectoria laboral van a encontrarse con inconsistencias y tienen que señalarlas. No tienen que titubear al respecto, sino deben tener un criterio físico, técnico definido y poder señalarlo claramente. Y si se dieron cuenta, lo hicimos con números, lo hicimos con física y muchas veces ustedes van a tener que tomar ese tipo de decisiones respaldándose de información concreta.
Sin embargo, no se preocupen, este no será el caso en alguna de sus pruebas o sus parciales, ni muchísimo menos, porque justamente es una de mis tareas determinar que los problemas que a ustedes se les presentan sean coherentes y puedan medir de manera objetiva el conocimiento adquirido en clases. Bueno, creo que no queda más que mencionar, por lo tanto hemos concluido la resolución de este ejercicio y nos quedamos pendientes con la resolución de próximos problemas. Cuídense mucho.